pues continuamos en el tomo 163. Todavía no. Bien, pues continuamos en el tomo 163. Y una disculpa, híjole, que le quedaba, ¿cuánto le quedaba? ¿Un minuto, 2 minutos? 1 minuto 30, ya cuando estaban en... una disculpa, vamos a ver si podemos limpiarlo dentro de un rato para poderlo escuchar. La parte final, que se pone muy sabrosa en esta interpretación de Adonis, Venus y Adonis de William Shakespeare, en la vernácula interpretación y composición y producción del Libro Abierto. Charlando con los expertos. Vox Populi, Ciudadanía y Democracia en el siglo XXI, con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Bien, pues continuamos en el tomo 163 del Confieso que he leído, el lunes 23 de marzo, y como les decía al inicio, a partir de hoy, los lunes va a estar el maestro Vladimir Gómez Anduro a las 8 de la noche con su gustada, bien preparada e interesante sección Vox Populi. Pues bienvenido los lunes. Buenas noches, maestro. Pues híjole, me va a salir un poquito estaba muy divertida la grabación que tenían ahorita y traigo un tema que a lo mejor no resulta de todo divertido. Cuando estaba pensando qué tema traer el día de hoy, pues me puse a revisar las intervenciones que hemos tenido ya a lo largo de 25 intervenciones que hemos tenido aquí en nuestra sección. Y caigo en cuenta, fíjese, que curiosamente nunca he hablado de las autoridades electorales en su situación actual. Abarcamos el desarrollo, digamos, histórico que habían tenido, cómo se había venido dando, bajo qué reformas y cuáles eran las situaciones por las que había venido evolucionando todo el sistema electoral y entre estos nuestras autoridades electorales. Pero curiosamente nunca he abordado cuál es la situación actual de las autoridades electorales. Y le decía ahorita, decía, bueno, ¿por qué no lo he visto? Creo que se debe al hecho de que puede ser un tema demasiado árido, muy enfadoso, y como que le he sacado un poquito la vuelta a esos... Pero muy necesario, ¿no? Pero, pues dada la naturaleza de nuestra sección, digo, pues lo tengo que abordar, lo voy a abordar. Y entonces, el día de hoy y el siguiente lunes le voy a dedicar a la situación actual de las autoridades electorales. Actualmente las autoridades electorales, desde, digamos, el plano académico, se dividen en autoridades administrativas y autoridades jurisdiccionales, aunque la lógica nos diría que tendría que empezar por las autoridades administrativas, pues por una cuestión personal voy a empezar por las autoridades jurisdiccionales, porque pues como ya saben los que nos escuchan y los compañeros aquí de la cabina, pues actualmente me desempeño como magistrado del tribunal local. Entonces vamos a empezar a hablar de las autoridades jurisdiccionales y el próximo lunes hablaremos de las autoridades administrativas. Las autoridades jurisdiccionales se encuentran en dos niveles, a nivel federal y a nivel local, ¿no? Vamos a empezar por las autoridades electorales jurisdiccionales a nivel federal. Y a nivel federal tenemos la Suprema Corte de Justicia, primera autoridad en materia electoral, las voy a enunciar primero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y luego la FEPADE, que aunque formalmente no es una autoridad jurisdiccional, para efectos académicos se estudia dentro de esta parte de las autoridades jurisdiccionales no administrativas, porque la FEPADE pues es un órgano de investigación y de persecución de delitos. Una especie de ministerio público. Es una especie de especializado en delitos electorales. Pero bueno, ahí lo tenemos en este nivel. La Suprema Corte de Justicia, como dijimos, se encarga solamente de un asunto en materia electoral. Pero es muy importante, las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Es la única competencia que tiene la Corte en materia electoral. Es decir,
Cuando se hace alguna reforma o que impulsan una nueva ley en materia electoral y que esa ley puede estar viciada de algunas cuestiones de inconstitucionalidad, es la Corte la que va a determinar si cumple o no con los parámetros constitucionales. Fuera de eso, todo lo demás recae en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos ahora al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo está integrado actualmente? Actualmente se integra por una sala superior, 5 salas regionales y dice la Constitución 2 salas especializadas, aunque actualmente existe una. Teóricamente ya debería existir la segunda sala especializada, pero por cuestiones presupuestales no se ha podido abrir la segunda sala especializada, existe solamente una sala especializada. Sala superior, 7 magistrados que se renuevan escalonadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no salen los 7 de un sopetón y entran 7 nuevos, al contrario, van entrando unos y saliendo otros. Esto tiene una lógica muy sana, que es el hecho de que la renovación, esta renovación parcial y escalonada, digamos, lo que privilegia es la experiencia de los funcionarios que están ahí. Es decir, siempre va a haber un grupo de magistrados que ya conozcan, digamos, todos los procedimientos y que tengan la experiencia para sacar adelante los trabajos de los tribunales. ¿Qué es lo mismo que ocurre con la Suprema Corte? Que es lo mismo que ocurre con la Suprema Corte y que es lo mismo que ocurre casi en todos los organismos jurisdiccionales, pero curiosamente no es algo que ha pasado, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo. Ahí entran todos nuevos, barren y a empezar. Y pues que aprenden ya se les acabó. Y ya se les acabó el tiempo, ¿no? Pero bueno, esto, digamos, es una práctica muy sana. Son 7 magistrados renovados cada 9 años de manera escalonada. A cada magistrado, cuando se le acabe el tiempo, la Suprema Corte de Justicia le va a decir al Senado: hey, ya hay una vacante, le va a proponer al Senado ternas de aspirantes a magistrados, y va a ser el Senado el que termine resolviendo o designando por mayorías calificadas, 2/3 partes. Bueno, a nivel, digamos, en las salas regionales, hay, ya lo dijimos, 5 salas regionales, una en cada circunscripción plurinominal. ¿Qué es una circunscripción plurinominal? Es una, digamos, una demarcación territorial. Nosotros pertenecemos a la número 1, abarca Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, ¿no? Y a veces Colima y a veces Durango, y la sacan y lo meten, ¿no? Sí, por cuestiones de demografía. Así es, pero actualmente esos son los estados. Esto quiere decir que cualquiera que quiera litigar asuntos en materia federal de estos estados, pues tiene que ir a esa sala a litigar sus que está la sede en Guadalajara. Que está la sede en Guadalajara. Bueno, pues hay 5 sedes de estas, y luego están las salas especializadas, que insisto, nada más hay una, que le da el carácter de especializado, que ve solamente un recurso, que es el famoso PES, el Procedimiento Especial Sancionador, que se generó a partir del 2014. Que estaría la de Guadalajara, la de Monterrey, Jalapa. Esas son las regionales. La que decía de Guadalajara es la que nos toca aquí a Sonora, ¿no? Y Toluca. Y está Monterrey, está Jalapa, Toluca y la Ciudad de México. Y la Ciudad de México, exactamente. Esas deberían ser. Y la especializada, pues está en la Ciudad de México. Está en la Lo Ciudad mismo de México. La sala superior. Igual que la sala superior. Entonces, estas tienen un solo objetivo, que es el procedimiento especial sancionador. Muchos dicen, nomás a eso se dedican. Bueno, curiosamente, actualmente es el mayor número de juicios es de procedimientos especiales sancionadores. De hecho, lo especial ya no es tan especial, sino que parece que se ha convertido en lo ordinario. ¿Y qué es lo que hace esta sala? Revisar todo lo que tiene que ver con nuestro modelo de comunicación política. ¿Y qué es este modelo de comunicación política? Es muy sencillo. Cuando los partidos y los candidatos entran a un proceso electoral, hay muchas reglas que se tienen que seguir para hacer que la contienda sea equitativa. Es decir, ¿cómo transmito a mi posible elector mi mensaje político? Bueno, pues eso tiene una infinidad de reglas, de que si puedes transmitir por radio y televisión, no puedes comprar espacios, tienen que ser, el mensaje tiene que ser cuidado. Bueno, cada vez que se quiebran o se infringen esta normatividad, ¿En qué momentos se puede para que no sea actos de pre-campaña o actos anticipados, pues va a ser a través del procedimiento. Y es un mundo de trabajo lo que tienen estas en proceso electoral. Bueno,
Digamos, estas son la estructura en materia federal que tiene dos objetivos nada más. Vigilar que tanto partidos políticos como autoridades electorales cumplan con los principios de constitucionalidad y legalidad. Es decir, todo este aparato burocrático tiene dos clientes: las autoridades electorales y los partidos políticos. Cada vez que uno de estos clientes se sale de la normatividad es cuando se echan a andar los mecanismos que en materia ya, digamos en términos estrictos, se llama sistema de medios de impugnación. Es decir, esas son las autoridades. ¿Y cómo va a vigilar el cumplimiento de las autoridades electorales y de los partidos políticos? A través del sistema de medios de impugnación, que actualmente es un sistema que a nivel federal tiene 6 juicios y 4 recursos. No voy a entrar porque me va a quitar muchísimo. Es propio de un semestre en la universidad. Sí. De hecho, sí. Es propiamente un semestre de un curso de Derecho. Pero actualmente a nivel federal existen 6 juicios y 4 recursos para corregir todo, que todo se haga conforme a las leyes electorales. Eso es a nivel federal. Pero aparte, bueno, ¿cuál es la diferencia entre juicio y recurso? ¿No? Porque dijimos son 6 juicios y 4 recursos. Básicamente, en un juicio hay un actor y un demandado. Ambos aportan pruebas y estas pruebas son valoradas, se hacen alegatos y finalmente un juez o un magistrado dirá quién es el que tiene la razón. En el caso de un recurso, generalmente el recurso procede ante una resolución de una autoridad. Vamos a decir, una autoridad lleva a cabo un procedimiento establecido en la ley, pero alguna de las partes dice: hey, no cumpliste con esta parte del procedimiento. Bueno, ante esa actuación de esa autoridad, entonces procede un recurso. O también cuando ya fui vencido en un juicio, es decir, ya llevé un juicio, entonces lo que sigue es un recurso. Pero digamos, estas son cuestiones ya técnicas. Eso es a nivel federal. Antes de que pase a lo local, Vladimir, en el tema de la competencia, hablaste de una... olvidémonos un poco de la especial, que ya lo explicaste, ¿no? Está la sala superior, pero hay 5 regionales. En cuanto a la competencia de cada una, ¿está delimitada? ¿O es geográfica? ¿O es temática? ¿Por qué, por ejemplo, Sonora, por ejemplo, un actor político tiene que acudir a la de Guadalajara? ¿O en qué casos no es a la de Guadalajara, es a la superior? Porque entiendo que la superior está reservada para ciertas cosas. ¿Cómo está ahí el tema? Más para distinguirlo. Sí, efectivamente, tanto la Constitución como la ley del sistema de medios de impugnación determina la competencia de cada una de estas autoridades. Digamos, un criterio para determinar la competencia es el criterio espacial, es decir, todos los que se encuentran en ese espacio geográfico tienen por competencia a esos tribunales en materia federal. Es decir, todo lo que tenga que ver con diputados federales, senadores, por ejemplo, de la República, de estos estados, pues es competencia de la regional. Pero el resto de los asuntos, por ejemplo, un tema que sea de competencia federal del presidente de la República, por ejemplo, pero que se dé en estos estados, ¿cuál va a ser el ámbito de competencia? Bueno, ahí como es la presidencia de la República, compete a la sala superior. En fin, la misma ley establece un catálogo de competencias entre estas autoridades. De tal manera que no se crucen, pues de alguna manera desfoga, ¿no? En las regionales lo que tiene que hacer la... Efectivamente, sin embargo, de todas maneras, perdón. Sí. De todas maneras, la sala superior tiene ciertas facultades tanto para delegar como para atraer. Puede ser que una sala regional haya llegado a algún caso que la sala superior diga: este caso resulta muy interesante, y si lo resuelvo yo voy a sentar un criterio que se vuelva general, que se vuelva obligatorio para todas las salas. Entonces la sala superior lo atrae, lo resuelve ella, para de esa manera generar un criterio general aplicable para todas las salas. Porque si lo resuelve una sala, no es obligatorio para el resto de las salas. Si lo resuelve la sala superior, ahí sí. Incluso en ocasiones los actores políticos, por ejemplo, que no se ven beneficiados con un fallo de una sala regional, se aventuran y dicen: a ver si la sala superior lo acepta. Y
digamos que de cada 10, si acaso uno, de cada 20, si acaso uno, lo acepta la sala, pero es un albur que se juega, ¿no? Sí, efectivamente. A pesar de que ya está delimitado, dice, bueno, no me benefició el fallo de la sala regional, voy a sustentar muy bien para que la sala superior resuelva, ¿no? Y en ocasiones es así, pero la gran mayoría de las veces no, ¿no? Pero entonces hay una situación muy específica, muy especial, ¿no? De la competencia de la sala regional con relación a la general. Y aquí otro detalle muy interesante, fíjate, que es parte del modelo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene sus salas, pues, ¿no? Así es. Y todo. Pero la cuestión electoral, el tribunal electoral, que no nació siendo así, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El famoso, el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, antes del Tribunal Electoral del Poder, sí, antes era, no se acordaba de llamar, pero no tenía eso. Entonces, se generó, digamos, es muy interesante porque en cierto sentido, como que se equipara a una sala. Ya ves que la Suprema Corte, los ministros tienen el pleno y en sala, la sala penal, la sala civil, ¿no? Aquí es sala electoral. O sea, pero funciona aparte. De alguna manera, es muy sui generis, ¿no? Por eso, cuando le cambiaron el nombre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, porque es el Poder Judicial de la Federal, que es la Suprema Corte, ¿sí? Muy bien, muy interesante. Y luego tenemos el ámbito local, así como tenemos esto que acabamos de platicar es para los funcionarios a nivel federal, funcionarios de elección popular a nivel federal, pues dice, y luego, ¿quién atiende los asuntos de diputados locales, gobernador, presidente ayuntamientos? Bueno, pues va a haber un tribunal en cada una de las entidades federativas. Es el caso de Sonora, tenemos nuestro tribunal electoral, ahí es donde yo participo. A partir del 2014, los magistrados de estos tribunales, que varían en la República de 3 a 5, hay tribunales que tienen 3, hay tribunales que tienen 5, dependiendo de sus constituciones locales, pero a partir del 2014 los nombra también el Senado de la República. Antes los nombraban los congresos locales a través de procedimientos muy dispares, muy diferentes de un estado a otro. A partir del 2014, la reforma dice no. Todos los magistrados los va a nombrar el Senado de la República. A mí me tocó ya ser nombrado por el Senado de la República, igual implica las 2/3 partes. El objetivo de los tribunales locales es lo mismo, vigilar que las autoridades electorales en el ámbito local y los partidos en el ámbito local se, circunscriban sus actuaciones al marco constitucional y legal, y tenemos a nivel local solamente 2 juicios y 3 recursos. Es decir, nuestro sistema de medios de impugnación es mucho más sencillo que el nivel federal. Para concluir, desde el 90, maestro, para acá, que es cuando inicia todo esto, este sistema a independizarse y a volverse una rama especializada del derecho electoral. Yo entré por allá en la carrera en el 96 y todo esto apenas empezaba. De esos años de los 90 hacia acá, el sistema electoral, el sistema tanto de medios de impugnación como las autoridades electorales, se ha venido perfeccionando demasiado, se ha venido y al mismo tiempo se ha venido complejizando demasiado. Yo recuerdo en mis años de universidad, pues ni siquiera existía el derecho electoral como una rama del derecho. Actualmente la mayoría de los programas de derecho tienen una rama especial que se llama derecho electoral, porque usted lo decía, tratar de explicar esto nos llevaría un semestre. Yo recuerdo antes los abogados que se dedicaban al tema electorero, por llamar, eran abogados que se dedicaban a otros temas, y cuando se venían los procesos electorales se ponían a litigar electoral. Actualmente ya no es así. Actualmente se necesita un perfil muy especializado para poder, si estamos en el ámbito del profesionista que anda litigando, un perfil muy especializado en materia electoral por el grado de complejidad que implica la materia electoral. Y pues bueno, una muestra es esto que acabamos de ver aquí, una estructura muy amplia que de hecho se ha llegado a cuestionar el grado de complejidad de nuestro sistema electoral. Se empieza a decir, es muy complejo el sistema electoral. Yo creo que tenemos que empezar a simplificarlo, a reducir el número de juicios, a reducir el número de recursos para hacerlo esto más sencillo.
Ahora, ahorita distinguiste, ¿no? El tipo de ámbito del Tribunal Electoral Federal, ¿no? Que algunas cosas a la sala superior, otras a las salas regionales. En el caso de las locales, pues ya lo especificas, son las elecciones locales. ¿Cuáles son estas? Con excepción de gobernador, ¿no? Esas se van a la superior, ¿no? Así es. Pero ya las alcaldías, las diputaciones. Pero la pregunta es aquí para que ubicarlo. Después de acudir un candidato, por ejemplo, una planilla, un diputado, candidato a diputado o un candidato a alcalde y eso, de acudir con ustedes en el Tribunal Electoral local, ¿no? Del Estado de Sonora. Si el fallo no le favorece, ¿puede acudir a Anistesia Federal? Exactamente. O sea, ¿brincar esa barrera? Claro, ¿Puede? exactamente. Y de hecho esto es uno de los temas que surge cuando se habla de la desaparición de los tribunales locales. Porque precisamente, por lo que acaba de comentar usted, los tribunales locales cumplen la parte que está en la misma Constitución, que es, digamos, tienen que ser, la justicia tiene que tener al menos 3 instancias. Y entonces nosotros vendríamos siendo la primera instancia, mientras que las autoridades electorales, jurisdiccionales electorales vendrían siendo la segunda instancia. Si desaparecen los tribunales locales, pues entonces se rompería con este principio constitucional, ¿no? Es decir, a quién acudimos ante una resolución de esta naturaleza, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, concluyendo, sí, lo que nosotros resolvemos no termina ahí. Muchos de los asuntos sí, pero muchos pueden ser recurridos a nivel federal. Un buen dato, porque decían, no, pues entonces, ¿para qué están los tribunales locales si de todas maneras se van a ir a los tribunales federales? Bueno, pues resulta que del 100% de los asuntos que se promueven en materia electoral, el 80% de esos asuntos son resueltos por los tribunales locales. Es decir, la mayoría de los asuntos están resueltos por los tribunales locales. Pero otro dato más importante, cuando dicen, bueno, pero de todas maneras se van a ir a los tribunales federales. Sí, de ese, digamos, si tomamos ese porcentaje de asuntos que son resueltos y lo convertimos en un 100%, de ese 100% de asuntos que resuelven los tribunales locales, pues se van solamente ni el 30% a los tribunales federales. Es decir, el 70% se queda en el ámbito local, y de ese 30% que se va al ámbito federal, termina siendo, es decir, se les da la razón a los tribunales confirmados, terminan siendo confirmados, se les da la razón a los tribunales locales como en un 70-80%. Es decir, lo que quiero decir es que la justicia electoral local cumple una función muy importante, pero además en este sistema del que usted hablaba de resuelven ustedes y luego nos vamos a una segunda instancia, pues resulta que se están confirmando la mayoría de las actuaciones de los tribunales locales, y el grueso de los asuntos en materia electoral pues terminan siendo resueltos. Y ese es un dato muy interesante, porque además, mira, en todos los ámbitos, en todas las materias es la misma. O sea, dice, bueno, ¿para qué existe este juzgado de primera instancia? Si además al que no le gusta se va a ir, pues sí, pero tiene que hacer la primera instancia. Sí. Incluso hay casos que llegan hasta la Suprema Corte. Así es. Después de repente uno se entera, hace 8 años este juez de primera instancia resolvió esto hace 8 años. Y luego pasó con el colegiado y pasó con el de circuito y no sé qué. Y de repente dice, la Suprema Corte, creo que lo comentamos desde una niña de Chiapas, creo, que bueno, era niña en ese momento, como de 8 o 9 años el caso, ya tenía como 17, 18 años, y estaba la Suprema Corte dándole la razón, pues después de añales, pues. Entonces, es parte, pues, es importante, pues, hasta para el mismo juzgador, pues. El mismo juzgador que diga, ser la última instancia, híjole, es una responsabilidad, ¿sí? Porque con todo y que se actúe con mucha ética, con mucho conocimiento, al final de cuentas, la aplicación de la ley, ¿sí? Tiene que ver con criterios. ¿Sí? Así es. Si no, ¿cómo nos explicaríamos que de pronto la sala, no la sala superior, la Suprema Corte de Justicia, quedaron 8-3? ¿Por qué quedó la ley?
Así es. El criterio es diferente. Si fuera tan automático, pues, si fuera tan automático, pues serían, entonces, creo que son 11 en la corte son 11. En la corte son 11. Siempre 11-0. Pues no. Sí, 6-5, 8-3, 7-4. O sea, porque es mucho de criterio. Sí. Es mucho de criterio, ¿no? Entonces, por eso, yo cuando trabajaba, bueno, yo llegué mucho tiempo de tema electoral y de repente el candidato que había acudido conmigo me decía, oye, ¿vamos a ganar o no? Le digo, mira, y ya les ponía las cosas, ¿no? A ver, aquí está tu caso, ¿ok? Mira, para resolver esto, ¿sí? Hay al menos 2 criterios, ¿sí? El criterio A, que es este y este otro, te va a dar la razón. El criterio B, que es este otro, te va a dar la razón. Oye, entonces, ¿qué los compran? No se trata que aquí no es un asunto de que le compraron al juez, no. Entonces digo, si la mayoría de los jueces, de los magistrados, van por este criterio, que es el que creo yo que es el correcto, porque es el que beneficia a mi cliente, ¿no? Te van a dar la razón. Pero, si escogen ese otro criterio, y los dos son legales, totalmente legales. Por eso es que, lo dice la Constitución, toda resolución tiene que estar fundada y motivada. De hecho, ahorita hay una corriente muy interesante que habla sobre el tema de la justicia abierta. Que dice, a ver, para empezar, ¿por qué son órganos colegiados? Precisamente porque se presta la interpretación, el derecho es interpretativo. Si no, fuera una sola persona que resolviera y se acaba el... O una máquina, mete los datos, ¡pum! Sale. O una máquina, ¿no? Pero bueno, son órganos colegiados precisamente porque el derecho en determinadas situaciones se puede interpretar de diferentes maneras. La pregunta es, ¿y entonces cómo le haces para controlar esto? ¿No? ¿Cómo le haces para que, si es interpretativo, cómo le haces para que los racionamientos tengan una congruencia, una secuencia lógica? Bueno, hay una corriente que habla de la justicia abierta y que dice que desde los procesos de selección de los jueces y magistrados tiene que ser totalmente público, totalmente abierto, totalmente por concursos, por competencias. Pero además las resoluciones tienen que ser en lenguajes muy sencillos que cualquier ciudadano lo pueda hacer y los tienen que dar a conocer a través de diferentes medios, de manera sencilla, simplificada. ¿Para qué? Que todo esto tiene un objetivo. Que el ciudadano común y corriente, el ciudadano que no está en los temas electorales, pueda observar que ese juez o ese magistrado es consistente al menos con sus propias resoluciones. Porque no se vale que ahorita soy garantista y resuelvo en un sentido, pero en este voy a resolver. No, eso es lo que no se vale y eso es lo que trata de hacer precisamente el tema de la justicia abierta. Muy buen punto. Pues ahí, con eso lo dejamos para dejar abierto el trabajo el próximo lunes. Esperemos no haber sido muy aburrido, muy bien, le había sacado la vuelta a estos temas. Muchas gracias, Vladimir Gómez Anduro, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Sonora, nombrado, pues, te iba a preguntar, pero lo dejo para el otro lunes, a lo mejor vamos a abrir con eso. ¿Por qué crees tú que ya le quitaron la carga a los diputados locales, ¿no? Sí. Y se mandó la carga al Senado? ¿Por qué? Lo dejamos para el siguiente. Porque es la misma lógica de los consejeros. Muy bien. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a ver. ¿Ya limpiaste el disco, Edna? A ver, vamos a ver porque viene Hamlet. Después a ver si podemos poner el pedacito que nos faltó, pues, de Adonis y Venus. ¿Sí? Pues no ahorita. Y a ver si David, otro disco para limpiarlo bien. Y el beat, pues el 2. Que te lo manden en MP3. Mándamelo en MP3 para allá y garantizar aquí. Pero por lo pronto vamos a escuchar y esperemos que muy bien el corrido de Hamlet. To be or not to be. This is the question. Muy bien.